Somos Agofa TV. Agofa TV. Nos ves y nos escuchás on demand. Agofa TV. Miércoles 17 de julio, acá estamos de nuevo junto a Laura. Lorena. Laura Díaz, Lorena Moore. Bueno, nosotras siempre aclaramos que las dos somos psicólogas, especialistas y sexólogas. Sí, como para la gente nueva. Sepa que hablamos con algún tipo de fundamento. Por supuesto. Como dice Chiquita, la gente siempre se renueva, el público Exacto. se renueva, entonces bueno, que sepan que de algún conocimiento más hoy, que vamos a estar hablando de temas bien específicos. Por eso, como te vi a vos bien acompañada ahí. Claro, Ahí está. ahí se llega a ver. Ahí está, Sí. como te vi bien acompañada, por eso yo de entrada ya aclaré, estamos en horario de protección al menor, esto, igualmente, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algo que nos quedó pendiente, pero bueno, vamos a arrancar con las personas que nos acompañan, Lau. Dale, sí, buenísimo, vamos a arrancar. Arranca vos, que Bien. yo voy a mostrar allá. Entonces, primero, quienes nos acompañan dándonos esta ropa espectacular, ¿sí? Prana está enfocado en la mujer actual, teniendo un estilo urbano súper cómodo, prendas nacionales e italianas modernas, talles reales, prendas oversize para sentirnos únicas y sexys en este nuevo cuerpo post 40. Y acá Laura está luciendo un suéter de calidad piel libre que tiene un detalle recontra sexy ahí abierto en el hombro. Es un suéter con hilos dorados de lurex y, digamos, como para coronarlo, tiene un colgante de una diseñadora exclusiva que tiene un cordón negro y el detalle en dorado al tono del suéter. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, Lore, ¿qué tenemos? Lorena tiene un jogger de Progressive de gabardina, color gris plata, combinado con un suéter italiano oversize con hilos plateados y estampa dorada, una belleza. El jogger de Progressive, les avisamos que en Prana tienen toda la colección completa, tanto en licra como en gabardina, que son prendas muy versátiles para armar diferentes outfits con zapatillas, botas, borcegos, ¿no? Como traes hoy. Y lo que te da el detalle arriba específico es un colgante de diseño combinado en plata y dorado con caucho negro. Bellísimo, muy linda, Lore. Así que bueno, les recordamos que en Prana encontrarás una atención personalizada para que te sientas cómoda y encuentres prendas súper modernas y cancheras para esta nueva etapa que necesitamos aceptar nuestro nuevo cuerpo. La dirección, como figura ahí en pantalla, es Montevideo 1868. El Instagram es Prana con _N_Rosario. Métanse, vean todo lo que hay de ropa, que es una belleza, es muy, muy Yo lindo. ya tengo varios de estos, de Progressive, tengo varios, y la verdad que son muy cómodos porque yo no sé si se logró ver, pero tiene una cintura alta, y realmente es muy cómodo. O sea, para los cambios que vamos teniendo en nuestro cuerpo a partir de esta edad, digamos, son prendas más cómodas, porque en verdad, digamos, son más altas y se adaptan mejor. Es verdad que se adaptan Un mejor. poco acá lo que plantea que puede ser para cualquier tipo de plan que uno tenga, depende de lo que se pone abajo, se pone arriba, se adapta. Sí, de hecho, esto lo pones con unas zapatillas y no queda sport, y si lo pones así, como estamos ahora, así con los brillos. Tipo de fiesta. Exacto, estamos acá. Y bueno, y Fernanda que las orienta ahí en el local cuando vayan, como nos pasa con nosotras, que nos orienta, las van a orientar bien, muy bien. Bueno. Vamos a hablar hoy un poquito de, porque viste que iba a decir la sesión pasada, viste que estamos acostumbrados. En la terapia pasada. La sesión pasada, bueno, la semana pasada habíamos estado hablando de comunicación y entramos un poquito a comunicación sexual, y cuando salimos, que creo que nos pasó un poco a las dos, nos encontramos con algunas personas, con el feedback de algunas personas, y empezamos a ver como que dijimos, bueno, vamos a recalcular un poquito y a volver un poco atrás en lo que es la respuesta sexual, porque por ahí nosotros dábamos por entendido algunas fases o digamos, partes, ¿sí?, de la respuesta sexual, y bueno, la idea era un poco desglosarla hoy. Es hablar un poco sobre nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer, empezar a ver un poco de alguna manera las funcionalidades con respecto a las zonas erógenas, el conocernos un poco más, o sea, la idea es poder trabajar un poco sobre cómo podemos vivir la sexualidad, cómo podemos reaprender diferentes puntos
Así que tenemos un reel de arranque después como para darlo. Bien, ahí vamos. Ahí tenemos un reel disparador de la serie. Estuvimos viendo, no sé si para los que conocen Friends, yo creo que es una de de nuestra las escenas... generación. Prácticamente todos tienen que conocerlos, bien de nuestra Exacto. generación. Y esta es una de las escenas, creo que así estrella, donde están Mónica, Rachel y Chandler hablando un poco de cómo estimular, y lo están ayudando a leer, cómo puede ser un buen amante, ¿no? O sea, qué cosas tendría que hacer para que la persona con la que él esté diga, oh my God. Bueno, totalmente. bien. The Así basic que bueno, vamos a erogenous encontrarnos zones. un You got poquito 1, 2, con 3, eso. 4, 5, 6, and 7. There are 7. Okay, now most guys will hit 1, 2, 3, and then go to 7 and set up camp. That's bad? Well, if you go to Disneyland, you don't spend the whole day on the Matterhorn. All right. You could start out with a little 1, a 2, a 1, 2, 3, a 3, a 5, a 4, a 3, 2, 2, a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 4, 2, 2, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Una genialidad, la verdad. Y la cara de Chandler ahí como sorprendido cuando arrancó con tantas zonas, ¿no? Sí, es muy, muy bueno. Es muy bueno. Igual también estuvimos haciendo algunas preguntitas en el chat que vamos a ir mechando un poco en la medida que vayamos explicando lo que es la respuesta sexual, ¿sí? Muchas Pero- gracias a la gente que colaboró con las preguntas, que nos Sí. mandaron las preguntas. Y vamos a recordar el número de teléfono de acá, el WhatsApp, que nos pueden mandar preguntas también por WhatsApp, que es 341-215-2539. O si no, ahí abajo del programa también pueden hacer las consultas y nos van como colaborando para que sumemos cosas que tal vez no estamos, Sí. se nos está pasando y no estamos diciendo. Sí, sobre todo porque por ahí sin darnos cuenta, por ahí podemos pasar algún tema y pueden dejar la pregunta en nuestro Instagram o en el chat y nosotros lo vamos a retomar en futuros programas. Por supuesto que no es un tema que se agota en 25 minutos. Hablar de la sexualidad en la mujer lleva varios programas y que hoy vamos a hacer como un inicio Bien. y después vamos a ir tocándolo. A mí me parecía interesante, por eso marcaba esto de la cara de Chandler cuando veía que ella iba marcando tantas zonas, no tipo la sorpresa, Sí, sí. y esto de pensar de lo que tiene que ver con las zonas erógenas como algo, a veces pasa en la consulta, ¿no? Que yo escucho muchas veces que hay mujeres que cuentan como esta cosa de con quien están teniendo relaciones sexuales, que se van como muy derecho a los genitales, ¿no? Entonces pensar que por supuesto que los genitales es una zona erógena, por supuesto, pero hay muchas otras áreas del cuerpo que generan sensaciones placenteras, ¿no? Y arrancando en esto que hemos hablado varias veces con vos, el tema de la piel, Exacto. que es el órgano más extenso del cuerpo, y las terminaciones nerviosas que genera lo que es una caricia. Hay zonas más específicas, obviamente, pero toda la piel en su conjunto es factible de tener sensaciones placenteras. Sí, de hecho hay un ejercicio que nosotras utilizamos que no lo vamos a explicar, digamos, detalladamente como sexólogas, pero sí contarles que hay determinado ejercicio que se llama focalización sensorial o placereado, que es lo mismo, en donde trabajamos justamente el contacto con toda la extensión de la piel, con toda una serie de acuerdos con la persona que lo haga, porque en este caso sí lo tengo que hacer con, digamos, alguna partener, alguien con quien comparta este espacio. Pero lo interesante de este ejercicio es que se empiezan a descubrir, hay zonas que a veces son zonas que no son de tan fácil acceso, que nosotros no accedemos siempre y que tienen mucha sensibilidad. Todo lo que tenga pliegues, ¿sí? Son zonas de alta sensibilidad y que uno no suele a veces incorporarlo o pensar que esto, que puede pasar que en algún momento, cuando no hay excitación, nos genere cosquillas, ¿sí? En momentos en que estamos entrando así en una cosa de calor, ¿sí? Empieza a generar excitación, el contacto con determinadas zonas que aparte cada persona va a encontrar alguna zona distinta, ¿no? Por eso lo importante es esto de pensar en poder explorarnos de alguna manera y poder darnos el tiempo para ir conociendo qué cosas nos va gustando más, ¿no? No caer como rápidamente
en lo que tiene que ver con los genitales, por ejemplo, tanto sea en un encuentro con otra persona o en la masturbación. No hay tan derecho a lo que los genitales, que por supuesto que en los genitales genera un nivel de excitación alto, sino el poder pensar como una exploración un poco más tranquila. Esto que vos decís, digamos, que es muy importante, que tiene que ver con la masturbación. En muchas mujeres que no se han masturbado, muchas veces consideran que la masturbación tiene que ser de la misma manera que una penetración. Y como la vulva, a diferencia del pene, si vamos a diferenciar, porque muchas veces se confunde vulva con vagina, ¿sí? Por supuesto. Bien, la vulva es Ahí está. exacto, ahí tiene la vulva, que después la va a explicar Lau. Y la vagina, si querés mostrar ahí, ¿cuál sería? Ese sería Acá, el orificio este de acá. Exacto, la entrada de la vagina. Después tenemos todo el canal vaginal, etcétera, que no lo vemos ahí. Pero bueno, esa es muchas veces decimos, de hecho están los monólogos de la vagina y todo, y hemos repetido sistemáticamente y todavía lo escuchamos, porque yo me acuerdo una vez que fuimos con vos al cine, vos dijiste, acá hubo una confusión, ¿viste que dijeron vagina en vez de vulva? Me acuerdo perfecto que vos marcaste ese error en una película que aparte hablaba de sexualidad y que habíamos ido junto a la gente de Ares, porque vamos a tener una integrante, después nos va a contar ella qué es Ares. Pero es muy importante en la masturbación, primero saber la diferencia entre vulva y vagina, y así como exploramos nuestra cara y nos tocamos y nos miramos y vemos la sensibilidad que tenemos, también empezar a explorarlo, ¿no? Mira, en esto que vos decías pensaba, a mí me pasa un montón de veces en donde doy clases, que lo doy a colegas y a gente que está estudiando cosas de sexología, por ejemplo, que tengo que hacer como esta corrección de lo que es vulva por vagina. O sea, constantemente hay que hacer un poco esa corrección. Y vos dabas el ejemplo de la cara, y es como para pensar, si a todo esto solamente le llamamos nariz. Exactamente. Todo lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Como que solamente la nariz. No, hay un montón más de cosas, además de la nariz, obviamente que la vagina está, pero también está el resto. Entonces esto para pensar, ahí yo creo que se ve bien. Por supuesto que esto tiene que ver con los genitales femeninos, los externos. Acá está la vulva en su completud. Acá lo rojo es el clítoris. Y bueno, acá está la uretra y ahí está la vagina, el canal vaginal, por donde se produce la penetración, por donde salen los bebés, también ¿no? Como para pensar la menstruación, todo. Lo que a mí me parece... se ponen los tampones. Claro, los tampones. A mí lo que me parece más interesante cuando uno ve esto solo, sin mostrar un poquito la otra magia, es que entramos en lo que frecuentemente se ha escuchado de una forma como bastante histórica, el clítoris tipo un botoncito chiquitito. Si uno lo mira, claro, es como un botoncito chiquitito, ¿no? Que en ese caso se puso en rojo para que resalte más. Claro, pero queda a no, veces para que como... no lo busquen en rojo, por la duda. No es rojo de verdad. Claro, pero a veces pasa esta cuestión de pensar el clítoris como algo tan chiquito, ahí externo, tipo un botoncito, y la realidad que lo que se está viendo es el glande del clítoris. Y es algo totalmente pequeño en ese aspecto, y si giramos, yo ahora lo voy a sacar obviamente, ven la extensión que tiene. O sea, si uno ve lo que es el clítoris, tiene toda esta extensión que va alrededor de los labios. Entonces a mí me gusta muchas veces pensar cuando charlo esto con alguna persona o en consulta, cosas así, hago la equivalencia a lo que es el clítoris con un iceberg, ¿no? Que generalmente se ve como la punta del iceberg, lo más pequeño, y está la masa mayor por debajo del agua. El clítoris es algo similar, ¿no? Pero muchas veces convengamos que décadas y décadas como de criarnos, de que es una cosa muy pequeña siempre en comparación del pene, viste que es algo muy pequeño, y la realidad que no es para nada pequeño. No es para nada pequeño. Todas las ramificaciones nerviosas van todo acá alrededor, y entonces esto también genera de que por supuesto pueda haber estímulos más de alguna manera externo, bien directo, y también un poco más de estímulos también internos, ¿no? Pero es como para pensar la completud que tienen nuestros genitales en ese sentido. Bueno, queremos agradecer a Esilan Recursos, que @Esilan Recursos es quien nos ha dado esta vulva 3D, ¿sí? No, Tapaco todavía no. Tapaco no nos dio la vulva, pero nos ha dado auspicio y después lo vamos a nombrar. En este caso, no, te confundimos. Perdón que te confundimos. Perdón. Pero en realidad es porque esto que tiene que ver con la vulva en 3D nos la dio @Esilan Recursos, que no te lo pusimos ahí, por eso no lo sabes. Perdón. Pero, digamos, nos dio para que nosotros la podamos usar. Y que es genial, además, yo digo, todas las personas que trabajan en talleres, en lo que tiene que ver en educación dentro de del consultorio y cosas así, es una maravilla para poder tenerla. En el Instagram se pueden ver que tiene los kits y también tiene el pene y el pene flácido, que también es interesante poder ver cómo cambia el tamaño del pene, ¿no? Así que la realidad que me parecía a mí como muy interesante
que las mujeres puedan ver esto, porque salvo que uno haga un estudio como muy concreto, en general nos quedamos como el clítoris, esta cosa chiquitita, y para pensar la funcionalidad del clítoris, a mí me parece que es como algo maravilloso, que es el único órgano que existe en el ser humano, que es solo para placer. Hoy día no se conoce otra funcionalidad. Exacto. Digo en el ser humano en general, porque no es en la mujer, Y es en el ser embargo, humano. A pesar de que de pandemia a esta parte han proliferado muchísimas influencers que hablan de sexología, muchas Ujú. con mucho conocimiento, por supuesto, y que han mostrado y siguen mostrando imágenes del clítoris, todavía, así como confundimos vulva con vagina, todavía no sabemos exactamente qué función tiene realmente el clítoris o cómo es, ¿sí?, la función que cumple en el orgasmo. Claro, porque la realidad es que tiene que ver con todas las terminaciones nerviosas que tiene, que son más de 8.000. Entonces la realidad es que en ese momento de un orgasmo es como el órgano rector, ¿no? Pero por supuesto que no es la única forma de llegar al orgasmo por medio de la estimulación directa, es una de las maneras. Pero me parecía, de hecho estaba dentro de las preguntas que había en Instagram, me parecía muy bueno porque todavía siguen dando vueltas como estos mitos como de los 2, los 5, los 10, Bueno, la cantidad de orgasmos que arranquemos puede con haber. Freud, que nos contó a nosotras, sobre todo a psicólogas, que había dos tipos de orgasmo y que tenía que ver con la madurez de la mujer. Bueno, eso es un mito, señores. Totalmente. Freud se equivocó. Estudió hasta un momento y después dejó de estudiar. Pero hasta ese momento él planteaba que la mujer, cuando maduraba, Ujú. ¿sí?, pasaba de zona rectora del placer del clítoris a la vagina. Somos todas unas inmaduras, les cuento. ¿Y eso qué implicaría? Por ejemplo, si nos pensamos en estimulación concreta, implicaría que pareciera que hay un momento de vida en el cual no nos podríamos estimular más el clítoris y la estimulación exclusiva es, aparte, pensemos también en la época, una cosa bien heterosexual, Coitocentrismo. bien claro, la estimulación específica es por penetración, ¿no? Como que hay que olvidarse del clítoris en algún Exacto. momento de la vida, de alguna Sí, manera. el clítoris es como que, bueno, madurá, ya está, terminá con toquetearte ahí. Ahora hay que prepararse para otro tipo de entrada y por supuesto, como vos bien decís, era en un momento, si bien no solamente esto de que era un momento donde el coitocentrismo y donde el falo, el pene y la penetración era la manera, porque se tomaba la sexualidad femenina como pasiva respecto de la masculina. Sí. Y esto pasa no solamente en lo que tiene que ver con la heterosexualidad, sino también con lo que tiene que ver con la homosexualidad, porque de hecho la homosexualidad femenina no se consideraba como tal, primero porque no había penetración. En tanto, si no había penetración, las mujeres siguen siendo vírgenes, según esa concepción. Claro, claro. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, no había acto sexual. O sea, dos mujeres no podían cometer ningún tipo de infidelidad porque no había un acto sexual, porque no había penetración. Ah, qué buenísimo ese truco. Como Exacto. decir, yo no fui infiel. Bueno, y entre hombres, los roles del que daba y recibía, ¿sí?, también los ponían dentro de hombre y mujer, porque siempre volvemos a hablar del rol activo-pasivo en función de la heterosexualidad, que era el criterio Hoy reinante. entre hombres muchas veces se sigue escuchando Sí. esto, de es pasivo, de es activo. Sí. Se sigue escuchando. Sí. Y la realidad que más allá de que se reciba una penetración, se puede ser sumamente activa en el Totalmente. encuentro. Yo siempre ¿no? me acuerdo lo que cuando Barbie Mariscotti cuenta algunas cosas que alguna vez la vamos a invitar para que hable porque de BDSM, y ella cuando habla de los sumi y los sumisos en el BDSM, dice, en realidad la persona que más control tiene es el sumiso, es el que decide cuándo, cómo, por qué, para qué. O sea, me vino esa imagen a la Sí. mente, si bien, bueno, estamos hablando de algo completamente diferente porque acá estamos hablando de roles y a veces si digo esto podemos echar por tierra algunas cuestiones de violencia que Sí. en algún momento también las vamos a tomar, pero no hoy. Hoy vamos a hablar de respuesta sexual. Pensaba, con esto que estuvimos charlando, puse en nuestro amigo el chat Sí. PT, lo Muy digo bien ahora, la Sí, verdad se lo decía sí. mezcladito, googleé tipos de orgasmos. Me pareció como interesante ver a ver qué decía. Nombran 9. Un 9. montonazo. A Charno le dijeron 7 zonas y a vos te pusieron 9. Bien. El clitoriano, el vaginal, orgasmo del punto G, orgasmo combinado, orgasmos del punto U,
orgasmo cervical, orgasmo de pezones, orgasmo mental o psicológico, orgasmo múltiple, Wow. ¿no? Y te va haciendo como esa distinción, lo que sí en ningún momento hace una aclaración, que me parecía como interesante esto de pensar, que la realidad es que todos son como formas como de estimular y en definitiva no hay 9 orgasmos, Tal como cual. si no son Es- formas, canales distintos para llegar. ¿Sabes qué me hace acordar cuando yo era chica? Viste que yo soy judía. Entonces, cuando me hablaban de que estaba la Virgen de Luján, la Virgen de acá, yo pensaba que eran muchas. Y no que era la aparición de la Virgen en distintos lugares. Bueno, hasta que alguien me lo explicó. Mm. Pero yo hasta ese momento pensé que eran un montón. Bueno, esto es lo mismo. Acá, y me parece grave porque en realidad hoy es una herramienta de muchísima consulta. Sí. Y esto es lo que va a aparecer si buscan. Sí, sí, me pareció como interesante esto de ver, bueno, a ver qué está circulando, si alguien busca algo, qué es lo que va a encontrar. Más allá que un montón de veces lo he escuchado, como vos decís, en las redes, en un montón de lados, y que tal vez no, porque si uno lee esto, por ejemplo, orgasmo vaginal, de esta manera y con la explicación que te da, obviamente no voy a Sí. leer todo, podemos estar un montón, pareciera como que podría sucederle, como a veces yo escucho a mujeres en la consulta, que la mujer que llega al orgasmo más por fricción del clítoris se siente como algo en falta, ¿no? De hecho, a veces han venido y me han dicho, no llego al orgasmo. Sí. Cuando yo empiezo a revisar, no es que no llegás al orgasmo, vos llegás al orgasmo, pero con la penetración clásica, específica, estilo misionero, se podría decir, Ujú. no llegás. Como le dicen también unas colegas, el mete-saca. Claro. Ujú. Entonces, la realidad es que a veces con esta información como más No escueta, alcanza. Ujú. queda, me parece que puede generar en una mujer una sensación como en falta, como hay algo que no está bien de mi parte. Y no solamente eso, sino que también nos llega a consulta derivado por otros colegas que le han dicho esto. Sí. Donde le han dicho que vayan a consultar porque no estaba, a mí me han llegado consultantes diciéndome que le había dicho su terapeuta anterior que su pareja le iba a terminar dejando porque ella no tenía, orgasmo vaginal. Digo, ¿cuál sería tu problema? Digamos, o sea, no tenés ningún tipo de inconveniente. Claro. Pero, ¿qué pasa? Esto había generado en su pareja, en este caso heterosexual, ¿sí? Que él consideraba que ella era, y vamos a usar la palabra que nos condenó durante un montón de tiempo, que es frígida. Sí. Que no existe la frigidez, ¿no? No, pero aparte una palabra hoy día que se lo usa mucho de lo peyorativo, más allá que por mucho tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en otro género, este tema de la impotencia, que hoy día se lo usa como sumamente peyorativo. Y pasa que hoy día hay mujeres que se nombran de esa manera, y a mí lo que más me parece interesante para evaluar, nosotras enfocamos nuestro programa a ciertas generaciones en adelante, más allá que esto cualquiera lo puede escuchar y es fantástico, ¿no? Pero de 40 en adelante más o menos. Sí. Entonces estamos hablando de personas que fueron educadas y que en las escuelas y todo se mantenían cierta información muy dispara a lo que es hoy y que fueron educadas por personas tal vez de 80 años, de 70 años que tienen hoy día. Entonces, es como para pensar que esto hoy día se sigue viendo, más allá que uno entre, como vos decías en Instagram, hay información, hay algunas personas muy capacitadas que hablan del tema, todavía sigue sucediendo como estas dudas y estos desconocimientos. Sí. Pues De son muchas generaciones cosas. que hace 30 años atrás de estos temas Bueno, ni se hablaban, no se el- nombraban. El fingir el orgasmo estaba bastante naturalizado en generaciones de 50, 50 y pico, 60. Y lo interesante, más allá de que se finja o no se finja, es el motivo que hace que esta mujer elija fingir el orgasmo. Y ahí te lo amplío, no solamente en vínculos heterosexuales, porque nos han dicho que estábamos bastante heteronormadas Ujú. la otra vez Sí. que estuvimos hablando, y también que hablábamos de pareja, y hoy vamos a hablar de personas que estén en cualquier clase de vínculo y también personas que se vinculen solo con su vulva para poder Por supuesto. disfrutar. Pero en este caso, bueno, es una de las cosas importantes, bueno, ¿qué hace que esta mujer finja un orgasmo? A mí me parece que lo que puede arrancar es como un poco desde movida, la sensación de que hay algo que está mal con ella, entonces debe fingirlo. Y la dificultad también de, por supuesto, comentarle a la pareja sexual que tiene lo que le gusta. El tema que ahí vamos como un punto atrás. Esa persona Sí, sabe sí. que le gusta. Digo, No, sabría que le está Y pasando. si me permitís, Sí. te agrego algo más. También aparece esta cuestión de querer que la otra persona termine rápido o se sienta satisfecha porque me dio un orgasmo.
Que eso es bien esta cosa como que, sí en lo heterosexual, esta cosa que el hombre da el orgasmo, una cosa bastante... En parejas de mujeres también. Bien, genial. Entonces También, como para verlo también. de En esa parejas manera. de mujeres también, porque a veces en parejas de mujeres se asumen por lo que ves habitualmente, o sea, Sí. quiero decir lo que se ve habitualmente, también porque se replican estereotipos Mm, de parejas heterosexuales. claro. ¿Sí? Entonces, también se pueden asumir ciertos roles sexuales en la cama, donde en realidad no son absolutamente necesarios porque son dos mujeres, y vos sabés porque hemos hablado sí. con Eliana en su momento de Ujú. relaciones sáficas cuando dimos el taller, y hablábamos de esta dificultad de tratar a una pareja de mujeres como pareja de mujeres, Sí, sí, sí. ¿sí? Y no como emulándola a una pareja heterosexual. Es diferente. Se me ocurría, después si querés podemos chusmear las preguntas que Sí, tenemos sí, de sí. la gente de Instagram. Se me ocurría esto de pensar tipo, no, tipo ping-pong entre nosotras. A ver. Se acerca una mujer que nos dice, no importa la edad que tenga, pero que nunca ha llegado al orgasmo, Ajá. ¿no? Entonces pensaba esto, más allá de que es un tema de consulta, por supuesto, eso para aclarar, un tema de consulta y para revisar varias cosas, me parece que sería como interesante que esa persona pueda ver en qué medida, esto que yo recién nombré, como en qué medida se conoce, ¿no? Bueno, si querés, ¿Cuánto se ha animado a explorarse, a ¿te conocerse? animás a hacer como un pequeño roleplay? O sea, que vos sos la terapeuta y yo soy tu consultante, como qué preguntas me harías. Así al aire se la tiro. Bueno, Así se la dale. tiro al aire. Dale, dale. Bueno, yo soy tu consultante, pues Ujú. entonces llego de ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te vengo a consultar Ujú. porque el problema que tengo es que nunca, creo que nunca tuve un orgasmo. ¿Te has masturbado alguna vez? No, la verdad ¿No? es que no, porque sé que yo, no estoy en pareja, prefiero estar con alguien y sola por ahí no me da y las veces que me toqué es como que no sentí mucho. Ujú. Y cuando estás con tu pareja, ¿sentís que te toca, que es un momento placentero? ¿Sentís satisfacción del encuentro? Y estoy más pendiente por ahí de, qué sé yo, de si está bien y de lo que tengo que por ahí hacer yo, pero mucho que no sé decirle. Es como que me va diciendo y digo, bueno, Y te podés dar cuenta, por ejemplo, un poco qué cosas a vos te gustan, qué te gusta un poco más. Si hay ciertas caricias que disfrutas más sí. o ciertos besos sí. o alguna práctica sexual, ¿registrás que te guste más alguna que otra? Me gustan mucho los besos, las caricias, en el momento en que nos miramos o nos reímos. Esa parte es como, como la previa, me gusta. Y después lo otro es como que, más o menos, es como que, bueno, vamos a cortar un cachín acá. Dale. Que no sé si querés agregar alguna Sí, cosa. sí. No, yo lo que estaba pensando es, para que la gente no se asuste, no es la primera pregunta Sí. que hago sobre la masturbación. Acá lo quise hacer. Nada que no decir, no, una consulta nunca. La hago, pero no Bien, enseguida. Exacto. Pero pensaba en esta cuestión, vos fíjate que esta persona, que estábamos Sí. como jugando un poco con el tema, Sí, registra algunas sensaciones, pero Bien. tal vez no todas. exacto. Entonces hay esto que insistimos como del explorarse, la masturbación, de conocerse. Bien. Hiciste varias preguntas y fíjate que tomaste varios hitos, ¿no? Ujú. Una fue el autoconocimiento. Sí. O sea, cuánto conocía yo de mi propia sexualidad, de qué me gustaba y qué no me gustaba. Eso fue una guía que tiraste. Sí. Ay, no me acuerdo cuáles cosas fui tirando. No más, pero desde tu lógica la vas a ir encontrando. Otra era qué me gustaba del encuentro sexual con la otra. Claro, qué cosas reconocía que me gustan. Bien. Yo creo que acá hay como dos puntos, uno antes y otro después. Si yo me conozco, qué me gusta, qué disfruto, puedo plantearlo a la otra persona. Ujú. Luego veremos cuestiones, obviamente eso accede, cuestiones vinculares, qué permeabilidad hay en ese vínculo para Sí. plantear estas cosas. Digo, acá se abre todo un mundo, ¿no? Pero si yo no me conozco, es difícil. O sea, Bien. si yo no sé qué gusto de helado me gusta, me voy a parar en la heladería y voy a mirar, y no voy a saber decirle al otro, cuando el otro va a ir a comprar el helado, che, tráeme chocolate. Si yo sé que me gusta chocolate, al otro le puedo decir, ¿me traes chocolate? Entonces es como, de alguna forma, el poder pedir a otra persona, pedir desde el buen sentido, plantear o dar el espacio para que esto suceda, debo conocerme, Sí. hacer como ese pasito previo. Por eso yo Sí. aclaro, yo no pregunto en masturbación cuando la persona se sienta, No, pero es un punto bueno, que se trabaja. Primero que es un punto, primero que hicimos Claro. un fingimiento, está mal dicho, no sé, pero estamos bromeando.
Pero, digamos, la persona que va a una consulta sexológica, bueno, de alguna manera abordamos estos temas, hicimos una pequeña síntesis. Creo que una cosa interesante también para trabajar con el tema de la vulva, que hablábamos de la estimulación, es que este hecho de conocernos, que esto pensaba, por eso hice así, porque me vino a la mente, cuando vos empezaste a hablar de los gustos de helado, viste, mi dedito es como mi mente que hizo así, porque en verdad también tiene que ver con la manera en que cada una de nosotras nos puede gustar más o menos estimularnos, y que el estímulo puede ser más directo, más indirecto, de una manera, digamos, horizontal, vertical, en círculos, de montones de maneras, o con un poquito más de lubricación extra, o la saliva es el lubricante natural que tenemos. Pero todas estas cosas son importantes y solamente las puedo explorar yo conmigo. Por supuesto, sí. ¿No? Es que el primer paso tiene que ver con eso, esto de la intensidad, la variabilidad que puede haber, lo que vos decías, esto de sumar lubricantes, en mucho caso da alguna sensación extra, y hay lubricantes como más tipo frío, lubricantes más tipo calor, que pueden ser interesantes esas sensaciones. No ponerse cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con lubricantes que estén avalados y todo para, ver para que eso. No tengas ningún tipo también de alergia. De alergia. ¿No? Puede ser más directamente sobre el clítoris, pero hay mujeres, por ejemplo, la estimulación directa les genera como malestar, una sensación fea, entonces puede ser más alrededor, porque recordando esto que veíamos, ¿no? De la extensión que tiene, más alrededor y alrededor de los labios puede generar estimulación, y por supuesto en alguna zona desde más interna de la vagina. Pero es para tener en cuenta principalmente esto de ir conociendo... Perdón que haga así, pero tenemos acá la invitada y tenemos que ir cerrando este bloque, que en realidad empezamos a abrirlo hoy, vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con la respuesta sexual, porque en verdad empezamos como con el aperitivo, ¿no? Que es conocernos para poder saber pedir y ver cómo nos gusta tocarnos, si es de manera directa sobre el clítoris e indirecta por medio del capuchón que está ahí arriba del clítoris, y de qué manera. Pero todo esto que vos decías, lo más importante es conocernos para poder pedir. Ahora sí vamos a hablar de quienes nos acompañan en esta aventura. Vamos a nuestros amigos de Tapaco y vamos a presentar a nuestra invitada. Por supuesto. Bueno, hoy nuestros auspiciantes nos han traído, porque les cuento, el 1 de agosto es el día de la caña con ruda. Entonces, pero eso sí, nos mandaron vacías las petacas. Yo no sé si nos tuvieron miedo. Ahí está, gracias. Nos mandaron las petacas vacías. Hagamos el pedido, la próxima que vengan llenas. Con caña con ruda. Bueno, porque vieron que se toma el sorbito. Bueno, las petacas son de 200 centímetros cúbicos, vidrio. Y pueden venir con tapas de metal y nos han dado distintas tapas plásticas. Y a su vez estas petacas, si vos le pones una tapita de madera y les pones unas varillas de bambú, también se usan mucho para difusores de ambiente. Así que para emprendedores, por ejemplo, que quieran hacer difusores, están buenísimos y son más originales a las clásicas. También. Recordemos que nuestros amigos de Tapaco son distribuidores, realizan venta por mayor y por menor y tienen 2 locales, en la zona centro, en calle San Luis 1135, y en zona sur, en Coronel Arnold 2740. Y el Instagram, que no figura ahí, lo digo, es @envasestapaco, así que pueden ingresar y pueden ver todo lo que tienen, que hay un montón de productos, como ya venimos mostrando, realmente tienen muchísimos productos. Y acá estamos con una invitada del día. Buenas noches. Así, más fácil para vernos. Muchas gracias por venir. Vamos a contar quién es ella. Ella es Eleonora Ferreira. Hoy vamos a estar hablando sobre la menopausia, reencontrarme conmigo misma. Juntas es más fácil, y ella es psicóloga con perspectiva de género, sexóloga y vicepresidenta de Ares. Que bueno, vamos a contar lo que es Ares.
como para que la gente no sabe. Bueno, Ares es la asociación. Bueno, primero buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación. La verdad que un placer estar acá. Las conozco a las dos de distintos espacios y de distintos tiempos, pero bueno, son dos excelentes colegas y Muchas gracias. Gracias. colegas psicólogas y sexólogas. Así que un placer estar acá. Bueno, Ares es la Asociación Rosarina de Educadores Sexuales y Sexólogos. Es una asociación donde una de las finalidades más importantes es dar a conocer todo lo que implica una sexualidad sana. Como venían hablando ustedes en el primer bloque, el poder conocer el tema placentero, el poder conocer los derechos, el poder tener perspectiva de género para poder elegir realmente, corrernos de los mandatos sociales que están muchas veces invisibilizados y que obviamente son parte de nuestro ser sin que nos demos cuenta. Entonces estos espacios que implica poder poner en palabras y poder visibilizar siempre son bienvenidos y aportan un montón al bienestar social. Bueno, Bueno, muy lindo. muchas gracias y vos sos la flamante vicepresidenta. Claro. Sí, No muchas cualquier gracias. cualquier rol, es un rol importante. Por supuesto, por Muchas supuesto. gracias, sí, realmente es un honor estar en este rol, es mucha responsabilidad, creo que bueno, voy a hacerlo con lo mejor de mí, voy a poner lo mejor de mí. No tenemos duda. Y pensando en el tema del día, por ejemplo, ¿qué te pareció interesante o hacia dónde te llevó esto de empezar a ver el tema de la menopausia? Esto como vos lo planteabas, esto de reencontrarse con uno misma, como Eso juntas es más fácil. claro, ¿qué te fue generando? ¿Por qué ibas viendo que apareció este interés en vos? Mira, yo creo que amo mi profesión y bueno, es como que estoy en un momento donde estoy entrelazando un montón de cuestiones que tienen que ver con distintas experiencias y distintos recorridos. Como vos habías dicho, Lau, bueno, tengo la formación en género, ahora estuve haciendo Gestalt, y bueno, empezar a pensar esto de lo social, empezar esto de la cuestión vincular, la cuestión de construirnos en el entramado social donde hay otros que están presentes. También la cuestión del árbol genealógico he trabajado bastante y cómo se van transmitiendo cuestiones que tienen que ver con los mandatos, lo que se espera de una mujer, lo que se espera de un varón. Y bueno, más la clínica, que bueno, obviamente te da siempre material muy rico para poder ir pensando y replanteando y visibilizar cosas conjuntamente con los pacientes. Bueno, empezó a aparecer el tema de la feminidad, en sentido amplio, ¿no? Cómo nos construimos como mujeres, cuál es ese proceso que se va dando desde nuestra prehistoria, en esta cuestión de la ideología que funciona en una sociedad que está instalada a partir de cuestiones que están presentes todo el tiempo, como son las películas, las canciones, los cuentos en los niños, que soy maestra jardinera también. Bueno, el tema de los cuentos, la verdad que es muy interesante. En un momento lo hemos nombrado acá, los cuentos se van transmitiendo. Una cuestión que me abrió mucho la cabeza de poder pensar esta cuestión de la infancia en ese momento de que son una esponja los chicos, ¿no? Entonces esta cuestión de poder pensar desde ahí la educación sexual y qué transmitimos cuando por transmitimos supuesto. algo, Y en ¿no? las infancias más todavía con los cambios que se han dado en este último tiempo por el tema de los abusos o algo, como determinados cuentos terminaban favoreciendo situaciones y que por suerte eso se ha ido modificando también, ¿no? Y pensaba esto que recién nombraste, los mandatos, ¿no? ¿Cuáles mandatos, por ejemplo, o creencias solés ver que circulan más con respecto a, por ejemplo, a lo que es la menopausia, el climaterio? ¿Con cuáles cosas te fuiste encontrando en los distintos espacios que transitas? ¿Vos estás haciendo grupos en este momento? En este momento, por eso, fui articulando todas estas cuestiones que tuve la oportunidad de ir circulando por espacios de formación diferentes y hice como un mix y estoy haciendo talleres con perspectiva de género y un trabajo más vivencial desde lo gestáltico, que trabaja más con el sentir, con el cuerpo, con las emociones referenciadas en el cuerpo.
Y bueno, en principio fue la feminidad y después, bueno, me empezaron a llegar dos grupos, digamos mujeres 45 para arriba y chicas de 30. Ajá. Entonces ahora tengo esos dos grupos que nos reunimos O sea, una en vez base por a mes. la experiencia, digamos, hiciste esta división. Encontraste Exacto. como mandatos Ujú. o creencias O diferentes, cuestiones claro, que historias diferentes lo mismo, están abiertos los dos grupos Bien. para Que el circulen. intercambio, es que circulen. Claro. Pero en principio, en el más 45 trabajamos más el tema de la menopausia, la perimenopausia, Ujú. y en el otro grupo trabajamos más la constitución en esta cuestión de la identidad femenina, cómo ¿Y se ha qué construido. encontraste en este grupo más 45, que es un poco lo que te preguntaba Laura? ¿Qué cosas fuiste encontrando? Una de las cosas que me pareció muy, muy importante es que las mujeres a esa edad vienen con empezar a replantearse cuestiones en relación a ellas. Ajá. Yo creo que eso fue lo que fue la Mm. lucecita que a partir de donde empecé a iluminar el trabajo en estos talleres, ¿no? Es esta cuestión de volver a mí. Hay un momento de la vida que tiene que ver con la crianza, con el producir, con el hacer, con el movimiento hacia afuera, ¿no? Ir, venir, hacer, digamos, las compras, los chicos, el trabajo, la profesión. Y más 45 es un momento donde la mujer está más asentada, si tiene su familia, los hijos en general ya van teniendo más autonomía. Y empieza a tener otros tiempos para poder empezar a conectarse consigo Te hago misma. una preguntita porque esto nos surgió también hablando con vos, Lau, afuera del programa. ¿En los grupos hay mujeres que no tengan hijos o que sean solteras? Mira, en los grupos ahora, bueno, el del más 45 hay de todo. Bien. ¿Mm? Para ver si hay diferencias, si notas diferencias en mandatos o en creencias o en experiencias. Sí. Mira, tenés combinado. Bueno, hay mujeres viudas, separadas, divorciadas, en pareja. Hay una participante que es homosexual. Bueno, es como que hay una cuestión que está muy importante en el enriquecimiento. Hay, que se va hay una generando. diversidad Exacto. interesante. Porque digamos. lo que yo pensaba recién cuando Sí. hablabas esto de como el replanteo sobre una misma, ¿no? Empezar a revisarse un poquito una. Más allá de cómo esa persona haya pasado los años anteriores, ¿no? Sea o criando o no. Tal vez sí, un poco lo que hablamos la semana pasada, creo, con Silvana Saboini. Los 45 años, 48, 50, pero llega un momento de la vida en el cual, supongamos, si la persona se dedicó a formarse profesionalmente o a cuestiones así, a ese momento como de más tranquilidad en sentido de ciertos apuros para lograr cosas. Yo creo que es medio los 40 como momento de vida, freno un poco y reviso y veo qué quisiera hacer. Me parece que puede ser que sea más frecuente que uno lo vea como más rápido, una mujer supongamos que estuvo criando y entonces en el momento los hijos son más grandes. Pero me parece que también tampoco pasa por ese lado, sino ver qué estuve haciendo como con tanto apuro, ¿viste? Como el apuro de la juventud. Como Y una cuando- especie de freno para hacer un balance. ¿no? Claro, me Tal parece cual. que tal vez puede ser una edad en la cual se vean cosas así, Tal con esas cual. características. Sí, sí, por eso esto del producir para el afuera, ¿no? Sí. Digamos, es hacer más por lo que hay que hacer o lo que la urgencia te va llevando, que es la inserción laboral, es poder tener una cuestión de estabilidad económica dentro de lo que se puede en este país, pero bueno, digamos, y después de los 45, que en realidad es relativo, ¿no? Puede ser a los 45, puede ser a los 50. Sí, este programa es más 40, más 50, estamos así como... Claro, bien. es Porque digamos, justamente- es esto de la crisis de la mediana edad, ¿no? Es. Donde hay un replanteo entre lo que se hizo, lo que se quiere hacer, qué hice por otro, qué hice por mí. Eso, bueno, el sábado tuvimos un encuentro que fue hermoso, realmente superó mi expectativa porque, bueno, al principio, viste, eran mujeres de 60, ¿no? Este grupo era como, tenía esa característica, la mayoría eran de 60. Y había 3 que eran amigas, habían venido de Cañada, había otra que había traído a otra y bueno, fue así que se fue armando el grupo. Yo digo, bueno, toda esta gente que no se conoce, vamos a ver qué sale, porque viste que a veces empezar a hablar de nosotras, Romper el hielo, romper sí. el hielo. Claro. Bueno, hice un juego de dinámica de taller como para romper el juego, y empezaron a contar y empezaron a hablar
y entonces una le empezaba a decir que la entendía a la otra y que le había pasado algo parecido. Y una, que ahí está esto de los mandatos y lo que tenemos invisibilizado, ¿no? Una dijo, 60 años, dice, yo solo, ¿cómo es que se presentó? Yo solo soy ama de casa. Solo. Sí. Exacto. Con todo lo que implica ser ama de casa, o sea. Tal Pero cual. aparte todo el resto que no está, pareciera. Claro, claro, yo solo soy ama de casa, o sea, es lo único que hago en mi vida, o sea, Claro. que es la mayor cantidad de tareas que tiene una mujer, o sea, el trabajo no remunerado con mayor cantidad de actividades. Tal cual. Bueno, estuvimos hablando de eso, ¿no? El trabajo invisibilizado de la mujer, el tema de lo no remunerativo, Sí. cómo eso hace que sea un trabajo desvalorizado socialmente. Y la brecha salarial que genera en el caso de parejas heterosexuales o parejas en las cuales la otra persona sigue en el mercado laboral, que también lo Sí. nombramos creo que la otra vez. Sí, ese es todo un tema también cuando hay ese replanteo y hay una cuestión de pensarse en una separación, hay muchas dificultades cuando la cuestión de el dinero está Claro. ¿Eso apareció monopolizado. en el grupo? Sí, todo eso esto? apareció. Y cuando contó esto, ¿qué pasó? Cuando Bueno, yo le marqué la frase, como que la volví a repetir a ver que se escuche ella en lo que estaba diciendo, ¿no? Porque, bueno, obviamente había sido en donde había puesto toda su energía a lo largo de la vida. Ujú. Y También, bueno, también la realidad es que pasa, me parece que tiene que ver, por supuesto, en dónde la persona coloca la energía o cómo se posiciona, pero esto del entorno, la devolución que se hace como esto del solo ama la de casa, sororidad en este- es increíble. Exacto. Digo, vos decías eso y a mí se me venía a la mente, desde que yo fui madre, en todos los ámbitos que circulo, tenía prácticamente todos, en los cuales está como rondando mi hija, entre comillas, a mí me llaman mamá. Me molesta tanto. O sea, vas a la clínica, voy a la pediatra, no es la secretaria, mamá, dame el carnet de tu hija, mamá. A mí me suena como, Perdiste tu identidad. como si solo soy madre. Claro. Y digo, pasa muchas veces, o el solo ama de casa, o a mujeres, por ejemplo, que no han desarrollado alguna profesión o trabajo y se piensan solo como madres. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan, no sé, 50 años, hijos grandes? ¿Y qué hago ahora en la vida? El golpe en Digo, la sexualidad ni digo, hablar. claro, digo eso como el replanteo. Tal cual. Entonces a veces pasa cuando se pone como que solamente sos algo. Es como si yo solo fuese psicóloga. No, este es un aspecto, el otro es otro. Son un montón de aspectos los que tenemos las Que conforman personas. nuestra identidad, digamos, ¿no? Claro. tal cual. Y bueno, justamente es abrir la mirada a eso, ¿no? A que eso se visibilice y que haya conciencia, desde el darse cuenta, como habla la Gestalt, ¿no? Sí. El tomar conciencia de, bueno, qué estoy diciendo cuando digo esto y qué implica en cómo me siento y me posiciono yo en relación a otros y otras. Ujú. Porque ella lo planteó como una cuestión de inferioridad porque tal cual. muchas eran profesionales. Entonces, en ese sentido, ella misma ya se ponía en un lugar más desvalorizado. Y eso es esta cuestión de un sistema que Sí. apunta a que esto sea posible. Porque yo pensaba, ¿no? En ese momento y también lo planteé. A ver, un hombre que se presente, no va a decir nunca soy solo contador, por ejemplo. No. Ujú. Tal cual. No se vería en un hombre. Entonces, eso tiene que ver con esto de las desigualdades. Y ¿no? menos diría soy solo padre. No. Se me ocurre. Tal Excepto cual. que sea con cura. Claro. Sí, Tal cura cual. lo va a decir. Por ahí. Pero no, es verdad que en eso hay como una gran diferencia, porque Y no me lo imagino diciéndole en los lugares donde va, así como vas con tu hija diciéndole, papi, ¿podés? no, me lo vos sabés, por imagino. eso te digo que hay diferencia en eso, y a mí me resuena, a mí Ahí como no- que me ahí nos hace metemos en ruido, género. Sí. porque es una gran diferencia de género. O sea, vos te ven como que vos tenés una niña, ¿no? Sí. Y el punto es mamá, y mamá esto, mamá lo otro. A mí me hace como ruido. Prefiero que no me nombres nada, amigas, directamente, dame el carnet de la obra social, no que le claves el mamá, dame el carnet. Bien. Porque digo, esto sucede en el jardín, en todos lados, cuando se sabe que circulás en función con un niño de alguna manera. Y esto es como es la visión tan sesgada que hay principalmente eso demás con las mujeres. Esto. Bueno, y vos fíjate que con todo lo que se ha ganado de terreno en el feminismo y todavía Sí. estas cosas suceden hoy en día. Sí me parece que las mujeres tenemos como una mirada más abierta a poder verlo, que antes era como... Sí. Y en esto que vos planteabas, estaba planteado en el título, esto de juntas es más fácil, y lo que vos estás viendo en lo que tiene que ver como con lo grupal,
¿Por qué consideras que es más fácil cuando se hace un trabajo conjunto? Mira, yo eso lo pensé en dos vertientes o tres, ¿no? Una es la Gestalt. La Gestalt se trabaja mucho en el piso, se le trabaja mucho en lo circular, en la mirada. Perdón, Gestalt es una corriente psicológica, Ay, no, perdón. aclaro Sí, por las dudas es porque verdad. nosotras sabemos, Sí. pero Gestalt verdad. es una de las corrientes psicológicas, es una de las corrientes muy conocidas, trabaja mucho desde lo vivencial y lo experiencial y hay que poner mucho el cuerpo en los ejercicios gestálticos. Sí. Tal cual, perdón. De No, no hay verdad. problema. Uno es eso, Mm. que me gustó mucho todo lo que surge en ese tipo de dinámica. Lo otro, había leído un libro que planteaba que los pueblos originarios, las tribus, las mujeres se sentaban en ronda o a cocinar o a tejer. Por eso también decían que hay mucho de la literatura que tiene que ver con cuestiones del el entramado, el nudo, el desenlace. Bueno, digamos, cuestiones que están tomadas desde la cuestión del tejido. También es otra pasión que tengo, me encanta tejer. Bueno, entonces me pareció re interesante porque eso planteaban de que la oralidad, digamos, el hecho de la transmisión del conocimiento de mujer a mujer, se daba en esos círculos. Ajá, Y otra de las como que se generaba un círculo de intimidad ahí. se Bien. generaba un círculo de intimidad donde las mujeres hablaban y generaban historias y contaban esas historias y iban transmitiendo también la cultura a partir de ¿Y se dio en el grupo esta dinámica? ¿La lograste? esa dinámica. Sí, logré, digamos, esta cuestión de que cada una pueda contar sus experiencias y ahora les cuento una de las dinámicas que utilicé que fue genial. Digamos, esa es una de las vertientes. Y otra de las vertientes es el tema del feminismo, donde plantea que lo personal es político. Entonces, bueno, la primera ola del feminismo plantea este lema y surge a partir de analizar de que las mujeres circulaban en el mundo interno de la casa, el mundo privado, doméstico, y el mundo público era de los hombres. Y que las mujeres se encontraban en el mercado. Claro. Entonces en el mercado empezaban a hablar de lo que les pasaba a cada uno en sus vidas particulares. Y entonces lo que empezaron a ver es que lo que le pasaba a una, de distinta manera le pasaba a otra. Bueno, qué pasaba con la crianza, qué pasaba con la circulación del dinero, qué pasaba con lo que se esperaba de ella, las demandas. Bueno, y en ese sentido, bueno, empezaron a ver de que lo personal de cada uno tenía que ver con una cuestión de ordenamiento político social, que político no es partidario, político tiene que ver con la circulación del poder. No, pues a veces lo confunden. No, está bueno, acá está bueno aclarar las cosas. Sí, bien, buenísimo. Entonces, en ese sentido, bueno, yo tomé entre el trabajo grupal de la Gestalt, que a mí me sacudió bastante en la formación. Esto del feminismo y esta cuestión que viene de viejos tiempos. Y también pensaba, sumado con esto que vos estás planteando, ¿no? Lo que implica identificarse con la otra persona, ¿no? Tengo una mujer frente a mí que está nombrando algo y pensar, me está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, habilita también a... O sea, primero a veces no sentirse tan sola, solamente a mí me puede pasar, si queda una cosa muy cerrada, me puedo identificar con la otra persona, a veces las estrategias que se pueden ir charlando en cosas más conjuntas. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con violencia de género nos descubrimos en discursos de otras personas, ¿no? Esto, las personas están diciendo, yo me descubrí a través del discurso de alguien que estaba contando lo que le pasó y empecé a decir, me está hablando de mí. En muchas situaciones de violencia aparece esto. No sé si vos... Si llegaste a esos niveles de intimidad, pero bueno, creo que son espacios como, no me sale la palabra, pero como que te permiten justamente tener estos tipos de insight, o sea, que te caigan ciertas fichas de a lo mejor haber vivido determinadas situaciones, ¿no? Tal cual. Sí. Esto que vos decís, Lau, también tiene que ver con esto del feminismo y la sororidad, ¿no? Por eso esto del juntas con otras. Sí. Que también tiene que ver con un cambio de paradigma. Yo también.
Un cambio de paradigma porque en una sociedad patriarcal a las mujeres las hacen competir. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y es un cambio de paradigma, pues la sororidad implica los fraternos entre mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el acompañamiento, esto que vos hiciste gestual, ¿no? Que tiene que ver con esto de cómo ponemos el cuerpo. El poder darnos de la mano y darnos fuerzas juntas, ¿no? Por eso esto de los juntas. Y la experiencia les quería contar que me pareció genial y que si ustedes quieren, Tere va a estar contenta de que la inviten. Bien, bien. Buenísimo. Les voy a contar la historia de Tere. Bueno, Tere es una compañera mía de Pilates que tiene 76 años. Un bombón. Tere toda pintada, maquillada, divina. Y un día haciendo Pilates, que en realidad ya iba a ir con la otra profesora, y la otra profesora no podía, qué sé yo, bueno, de casualidad, ¿viste? Esas cuestiones de la sincronicidad que también hay que pensarlo. Bueno, Tere viene a la clase y entonces así mientras hacíamos Pilates empieza a contar de su historia. Y entonces, no sé, una dijo, no, yo hombre no quiero más, ya me estoy cansada, que sé que lo... Y entonces le dice, ¿por qué? Yo hace 6 meses me puse de novia y conocí el amor. Mira. Muy bien, qué bueno, Tere. Qué Divina bueno. Tere, me encantó Tere. El amor en cualquier momento de la vida. Claro. Me ¿no? encantó Tere. Entonces, viste, le empezamos a Y preguntar. me encantó el por qué. ¿El por qué? O sea, no. Muy bien, sí, Tere habilitada a la vida, muy pulsión de vida, Tere. Bueno, entonces le empezamos a preguntar. Tere había estado 50 años casada, un violento de libro, que lo único que no tuvo es violencia física. Pero desde el día que se casó, dice 17 años tenía Tere, él le había dicho que tenía 23, cuando fue a casarse fue la madre a firmar porque tenía 18, o sea que arrancó mal el matrimonio, con una mentira. Bueno, esa suegra muy violenta también. Bueno, la cosa es que tuvo hijos, cumplió todos los mandatos, hasta que la muerte nos separe. Él siempre desvalorizándola. Y ella dijo que cuando cumplió 50 años de casado quiso hacer una fiesta y él no quiso hacer nada. Dice, bueno, encárgate vos si querés. Dice, estaba en la fiesta y dice, ¿qué estoy festejando yo acá? Me pareció genial. Hacía 5 años que estaba en terapia. Y bueno, al día siguiente le dijo que se quería separar. Así que después de 50 años de casado y con 67. Perdón, ¿cuándo es el momento para hacerlo? Cuando estás viva. Claro. Estás viva, lo podés hacer ahí. Perfecto. En cualquier momento de la vida. Pero un cambio muy radical, porque ella desde chiquita, bueno, la invité a Tere a un grupo de mujeres. Fue muy cómico porque les digo, tengo una sorpresa para ustedes. Y bueno, Tere llegó, esperaban un stripper. Primero me dijo, "Ay, viene el stripper". Bueno, así que llegó Tere y hicimos esto del fogón. Y bueno, igual también eso responde a cosas que no nos vamos a meter ahora, pero fíjate al imaginario. cómo va a determinados lugares, de qué cual. Podría esperar un grupo de mujeres que venga. Bien, bien. Bueno, así que Tere, al estilo del grupo de antaño, la sabia, la mujer grande, contando su experiencia de vida y las chicas preguntándole y empezando a ver qué le pasaba a ellas hoy. Ese era con el grupo de las más chicas, donde la violencia está como más chiquita, a lo mejor. No está tan grotesca como era en otro momento. Sí, tan naturalizada, Exacto. y que era lo esperable, y nosotros escuchábamos y veíamos programas de televisión y montones de cosas, y era algo que ni nos dábamos cuenta, ¿no? Tal cual. Pero Entonces, es como una historia maravillosa hasta para pensarla de cómo en cualquier momento de la vida podemos como que cambiar de ruta, Dar ¿no? ese volantazo. Dar Tal el cual. volantazo. Tal Porque a cual. veces uno escucha en mujeres de cierta edad como te dicen, y yo ya a mi edad, Tal cual. ¿no? Y es como maravilloso pensar esto de, yo un día se dio cuenta de realmente no era feliz, imagino, o alguna cosa así, y dijo, que estoy celebrando. Y lo que también replica, yo lo voy a retomar un cachín con lo que hablábamos antes de la sexualidad, ¿no? Es decir, cómo también escuchamos muchas mujeres que te dicen que no quieren tener más sexo o que no van a tener más sexo, y detrás de todo esto también indagar qué pasó en esa historia, porque en este caso, por ejemplo, puntualmente, donde había una mujer que estaba sufriendo una violencia de género,
Bueno, también habría que ver cómo fue esa sexualidad. Puede que Muy haya pobre. sido, hay veces que es buena, pero en este caso, en general, Por lo digamos, que ella no sé, nos contó, fue muy pobre. claro. Ujú, y obviamente lo placentero del lado del hombre, no de Bien. la mujer. Y bueno, después empezó a viajar, Tere, y en un grupo de viajeros encontró a su novio actual. Bien. Ah, Bien. Así Yo que- perdonen que les corte un poquito, pero yo porque voy viendo la hora y se nos Pero los programas se nos pasan muy rápido. se nos ha ido Agos. No, pero Sí. para poder ir haciendo el cierre porque ya estamos en la hora y me gustaría una reflexión final tuya de, bueno, que cuentes también, primero que cuentes, digas tu Instagram para que te puedan seguir, porque Ujú. sabemos que estás haciendo los grupos y que querés contar así un pequeño chivito de, Claro. de lo que estás haciendo. Bueno, muchas Y después, gracias. si vos querés hacer alguna de las preguntas finales que Ujú. tenés ahí, te doy. Dale, te paso sí, el- comentanos si querés tu Instagram para que las personas te puedan Bueno. seguir si quieren. ¿Cuál es? Mi Instagram profesional es psicología.saludmental.arg. Bien. Y dentro de estos grupos con los que vos estuviste trabajando, digo, lo que veías en el transitar, decías mujeres, por ejemplo, cerca de 60 años y todo, ¿qué te parece que esta como crisis vital, de alguna manera que se nombra, la menopausia, qué le puede aportar a una mujer? ¿No? ¿Qué puede generarle a una mujer que ya lo haya transitado o que lo esté transitando? Digo, desde un aporte, ¿no? ¿Qué puede aportar en una persona? Yo lo que creo es que justamente es un momento para el disfrute, para conectar más con el disfrutar. Y una de las cosas es visibilizar de que bueno, uno de los mandatos es esto del cuidar al otro, que Bien. tenemos muy Bien. instalado. Entonces podernos dar el permiso y habilitarnos para decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo? Pues es que a veces es ¿Cómo la- me cuido yo? Sí. ¿no? La mala comprensión de la religión, ¿no? Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si bien yo no soy religiosa, pero te quiero decir esta cuestión que vos estás diciendo, ¿no? El cuidado hacia el otro, el ver el otro. ¿Y qué pasa con si nosotros no empezamos por nosotros primero? Tal cual. Entonces vamos a invitarlos a contarnos un poquito cuándo arranca para que vayan a cuidarse con vos. Ay, ¿Cuándo bueno. arranca? Miren, son bienvenidas todas las mujeres de cualquier edad, y nos juntamos 2 veces al mes, los sábados a la mañana, y vamos tomando algunos temas que van surgiendo de cuestiones previas, de reuniones previas. Bien, Entonces bueno. es como que va ese teniendo. Silván que va. Exacto, vamos Bien. tejiendo. Entonces están esa invitadas, de nuevo tu Instagram, historia. el de profesional. El profesional psicología.saludmental.arg. Igualmente cuando nosotros subamos ciertos reels vamos a etiquetarte Claro. con Ah, ese Instagram, así Bueno, también la muchas gente te puede gracias. encontrar Claro, más como para que la fácil. puedan encontrar. Y Yo se nos ha después- terminado Nos terminó. el programa. Se nos terminó el programa. Bueno, te Bueno, muchas agradecemos. gracias. La verdad que un placer. Muchas Bueno, muchísimas gracias, gracias. por venir. Bien. Eh, Y como cerramos siempre, Nosotras nos encontramos el miércoles que viene con todas las mujeres que quieran del otro lado. que quieran, y bueno, venir. acá tengo un par perdón, voy a leer esto que dice, no comparto lo de violencia más chiquita, porque sea cual sea la actitud, es violencia. Para que me parece importante responderlo. Bien, Por justo hice así, lo vi. bien. En realidad, me parece que, si me permitís, no se trata de que la violencia sea grande o chiquita, sino que creo que lo que se veía era más visible o menos visible. Ujú. Digamos, esta violencia sutil, esa violencia que no se nota, pero no es que por eso sea menos importante o más pequeña que las otras, sino que es menos visible. Sí, a lo mejor la palabra no es la adecuada, Claro. chiquita, pero digamos, hoy en día se ha avanzado tanto con lo del feminismo que las chicas están como más alertas. Sí, sí. Pero a veces en cuestiones chiquitas se ve. Eso, por ejemplo, no te O sea, pongas lo que esa estamos diciendo es, pollera que te queda en, de- corta. en determinados comentarios, como al pasar, aparecen cuestiones de violencia, que no es Sí. que por eso sea menos violencia ni que La violencia sea más microviolencia, chica. La ¿no? Los microviolencia, micromachismos, por eso. dentro de los micromachismos, estamos Bien. también con la microviolencia, pero sí, vamos a cerrar el programa. Vamos a Lauri. cerrar Como el cerramos programa, siempre, claro. Porque Bueno, nosotras de de señoras, señoras, nada. nada. Así que la Borges nos ayuda a que se entienda el concepto. Exacto.
Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. El respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando